Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que me estén escuchando en este preciso momento. Teniendo en cuenta la fecha en la que estamos, si bien no es la fecha más trascendental, sino lo que esta misma representa, quería aprovechar para poder compartir con cada uno de ustedes uno de los hechos, sino el hecho más trascendental de la historia de la humanidad. Y obviamente, para poder hablar de este hecho puntual, quería compartir 3 detalles que no solamente le dan un contexto a lo que fue la muerte de Jesús, a lo que representó y a lo que hasta el día de hoy sigue representando para cada uno de nosotros, a lo que representó a posteriori como la base fundamental de la predicación de los apóstoles y a lo que hoy sigue representando para cada uno de nosotros, sino para que en estas fechas tan solemnes podamos reflexionar al respecto. Existen muchos detalles que incluso muchos generadores de contenido que ni siquiera son cristianos hablan acerca de, por ejemplo, un término médico llamado hematidrosis, que la hematidrosis justamente es término a través del cual se explica de por qué en situaciones de angustia o estrés muy elevados los capilares de la frente pueden llegar a romperse y esa sangre que emerge por los poros se mezcla con el sudor, y eso es lo que explica por qué Jesús sudó sangre. Y lo curioso de este caso es que justamente fue Lucas quien de los 4 evangelistas, es decir, quienes escribieron acerca de la vida y obra de Jesús formando parte del séquito de los apóstoles, era médico de profesión. Pero al margen de eso, uno de los detalles que quisiera enfatizar en este podcast, si bien no me voy a detener en demasiados detalles porque sería demasiado largo y la idea no es que sea cansador o denso en cuanto a múltiples detalles que la mayoría conocemos, sino que quisiera hacer énfasis en una expresión que utilizan los 4 evangelistas y sobre todo Mateo, que es el que hace más énfasis en este asunto. ¿A qué me refiero? Puntualmente a la expresión "y para que se cumpla lo escrito por el profeta". Y obviamente no estamos hablando de un profeta en particular, sino de varios profetas. David en sus salmos, que muchos de ellos fueron proféticos, por eso son considerados salmos mesiánicos, y muchas profecías dadas por Jeremías, Isaías, entre muchos otros profetas, nos marca un punto al que como cristianos no le estamos dando la debida relevancia. Insisto con esto. ¿Y por qué? Puntualmente porque cuando queremos hablar acerca de lo que es Jesús, no como personaje histórico, que dicho sea de paso, para quienes se atreven hoy día a querer refutar la existencia de Jesús como personaje histórico, no necesariamente tenemos que apelar a la Biblia o al testimonio de los apóstoles, los padres de la iglesia, etcétera, sino incluso podemos apelar a varios historiadores, mencionando por ejemplo a Plinio el Joven, a Flavio Josefo, entre muchos otros, quienes fueron contemporáneos de Jesús, que escribieron acerca de él y que no formaron parte del grupo de los apóstoles o seguidores suyos. Entonces, cuando hablamos no solamente de la historicidad de Cristo, sino cuando hacemos énfasis en la divinidad de Cristo, es decir, de Cristo no solamente como un personaje histórico que estuvo en ese tiempo, que para los comunistas, por ejemplo, o para los militantes de izquierda fue simplemente un líder revolucionario, el primer hippie de la humanidad, el primer comunista, etcétera, simplemente porque hacía énfasis a través de su mensaje en la justicia social. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque la justicia social como tal sí se ve reflejada en la Biblia. De hecho, si vamos al Pentateuco y vemos la manera en cómo mediante la ley de Moisés, o lo que se conoce como la ley de Moisés, que fueron todas esas leyes o normas que básicamente fueron a su vez una ampliación del decálogo de los 10 mandamientos, los cuales apuntaban a determinadas normativas, sea de salud, sea de economía, sea en cuanto a la cosecha y demás. Todas estas normas tenían como denominador común apuntar a atender las necesidades de cada uno de los miembros del pueblo.
es decir, siempre se hacía énfasis en atender a los pobres, a las viudas, y que de hecho esto también se repitió en la manera en cómo los apóstoles redefinieron el concepto de lo que es la iglesia, o lo que se conoció, digamos, como iglesia, tomando el término extraído del griego. Entonces, decir que la justicia social tiene base bíblica es cierto, pero de ahí a decir que como la justicia social tiene base en la Biblia, y es la Biblia misma la que habla acerca de la justicia social, ¿eso es excusa para decir una burrada tal como que el comunismo tiene base bíblica? No, bajo ningún concepto. Partiendo primero de que el comunismo es no solamente anticristiano, porque de hecho su máximo exponente dice que la religión es el opio de los pueblos, sino que también, y esto no es una opinión personal, sino que es algo que se vio reflejado a lo largo de la historia, las clases bajas dentro del contexto de una sociedad impulsada por el comunismo, o como el comunismo, mejor dicho, ve a las clases bajas, el comunismo desde siempre ha visto a la clase baja no solamente como un séquito de potenciales votantes a los cuales les hace creer de que tienen el derecho a ser atendidos y por lo cual deben reclamarle al Estado para que éste les provea lo necesario, sin que se despierte en ellos la necesidad de trabajar para obtener justamente la riqueza que necesitan para subsistir y para progresar y salir adelante, y para poder salir justamente de ese estado de pobreza, sino que justamente esa visión de la justicia social es porque quieren de que los pobres se mantengan pobres. ¿Para qué? Para que al ser el Estado el que les provea lo necesario, entonces tengan potenciales votantes. Obviamente siempre y cuando ellos formen parte de ese Estado. Por otro lado, y para ya cerrar el paréntesis y proseguir con el tema que nos compete, la derecha tampoco está en lo correcto cuando habla en contra de la justicia social. Por eso es necesario que entendamos que lo que Cristo vino a hacer fue una reivindicación de todo lo que el Señor durante toda la historia prácticamente instruyó para que sus seguidores o sus representantes en esta tierra, y me estoy refiriendo tanto a los patriarcas como a los jueces, como a los profetas, como a los reyes y demás, lleven adelante su nombre hasta en estos detalles. Entonces no estamos hablando de que Jesús vino simplemente a hacer una revolución, que sí, podríamos decir que en cierto modo por la manera en cómo vino a derribar determinados preconceptos que los mismos dirigentes religiosos a lo largo de muchas décadas y muchas generaciones habían distorsionado y habían establecido como norma fija, por decirlo de esa manera. No por eso tenemos que decir que Jesús fue una especie de revolucionario pacifista, para nada. Él, como Dios venido en carne, vino a reivindicar con sus enseñanzas y con su ejemplo cuál era, es y seguirá siendo la identidad del Dios verdadero, distorsionada por los dirigentes religiosos de su época. Entonces, partiendo desde esa base, tenemos que entender de que todo lo que hizo Jesús no fue simplemente algo improvisado, y que eso es lo que necesitamos entender para dimensionar ¿a qué se refería cada uno de los evangelistas cuando decían para que se cumpliese lo escrito por el profeta? Es decir, Cristo cuando vino a esta tierra no solamente leyó que pudo haberlo hecho, si bien no está especificado en la escritura, pero pudo tranquilamente haber leído a los profetas. Pero aún así, aun cuando él pudo haber dicho voy a comportarme de tal o cual manera para que entonces vean de que en mí se está cumpliendo lo que dicen los profetas y de esa manera crean de que yo soy el Mesías. No fue así, sino que los sucesos que se fueron dando durante el ministerio de Cristo fueron los que dieron cumplimiento, además obviamente de palabras y o acciones del mismo Jesús, pero no fue parte de un plan establecido como para tratar de engañar a las multitudes, sino que los mismos hechos demostraron que tanto dirigentes religiosos como el pueblo, como el mismo gobierno romano, estaban delante del Mesías. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque no estamos hablando simplemente de aquel Mesías que vino a cumplir las profecías, que vino a cumplir con lo que estableció Dios y punto, sino que estamos hablando acerca del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y sobre todo aquel que vino a cumplir con lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Porque yo escuché a muchos, y de hecho en su momento también lo creía así, de que por ejemplo en el Getsemaní, cuando Jesús oró por sus discípulos, oró por sí mismo también, previo a ser arrestado, que en ese instante en el que él estaba en extrema angustia, ahí fue donde se decidió la salvación de todos nosotros, porque ahí fue donde él tomó la decisión de ir a la cruz. Pero decir eso es entonces tildar de mentiroso al apóstol Pablo, que en la carta de los Efesios habló de que todo esto fue planificado
planificado y predestinado desde antes de la fundación del mundo. De hecho, echaría por tierra lo que David en el Salmo 139 declara cuando dice que ya desde antes que nosotros nazcamos, Dios ya tenía planificada nuestra vida. Por eso es importante que entendamos de que la salvación no es algo que se reduzca a la decisión del ser humano como si el ser humano fuese el soberano y Dios es el sirviente del ser humano que actúa en consecuencia, sino que es algo que el Señor ya decidió, incluso desde antes que el mundo fuese fundado, incluso desde antes que el mismo Lucifer, devenido en Satanás, fuese creado, incluso antes de crear a Adán y Eva, sabiendo que iban a caer, sabiendo que se iban a rebelar. ¿Cómo se explica eso entonces? Si no es a través del amor de un Dios soberano que todo lo planificó, incluso antes de que sucediese. El segundo punto que quería compartir con cada uno de ustedes, querida audiencia, es aquel que evoca una pregunta que todos los discípulos se hicieron en ocasión de la según llamada última cena. ¿Soy yo, Señor? En respuesta a la afirmación que Jesús hizo cuando dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Pensando en eso, pensando en cómo fue el accionar de Judas, pensando cómo fue el accionar de Pedro también. Cada vez que hablamos acerca de traición nos referimos a lo que hizo Judas, que sí, sabemos lo que hizo, sabemos que pese a que pudo haber llegado a demostrar un remordimiento, una culpa, una angustia, por decirlo así, debido a reconocer lo que hizo, no necesariamente fue un arrepentimiento genuino, si no, no hubiese tomado la decisión que tomó, la cual todos ya sabemos, la cual inclusive tiene registros históricos y que está ejemplificada y desarrollada en el libro de los Hechos a través del discurso de Pedro luego de lo ocurrido en ocasión del Pentecostés. Pero hablar de traición y quedarnos solamente en lo que hizo Judas sería quedarnos cortos y sería contar una parte solamente de la historia. Porque, a ver, cada uno de los evangelistas cuando hacía mención a Judas y cuando hacía comentarios justamente acerca de Judas, mencionaban un poco cómo era la personalidad de Judas, cuáles eran las intenciones de Judas y cuáles eran las motivaciones por las cuales tomó, por un lado, la decisión de entregar a Jesús y por el otro, sentir culpa y quitarse la vida. Pero, ¿qué decir acerca de Pedro? Pedro no solamente fue uno de los más cercanos a Jesús, de hecho, fue uno de los que el Señor preparó para que sea dirigente de la iglesia, más allá de que el primer dirigente, de acuerdo a los registros, incluso bíblicos, fue Andrés, e incluso también Santiago, hermano biológico de Jesús. Pero al margen de eso, Pedro fue alguien que caminó íntimamente con el Señor y era el que siempre destacaba, independientemente de que lo hacía muchas veces para mandarse la parte, como quien dice, pero siempre trataba de enfatizar ese deseo ferviente de querer manifestar su lealtad al Señor. Y cómo es que esa lealtad se ve quebrada a través de la negación de Pedro, porque no fue un hecho aislado y no fue un hecho que podamos romantizar o minimizar. Estamos hablando de un hombre que horas antes dijo: aunque me sea necesario morir con vos, no te voy a negar. Pero después, en el patio de la casa de Caifás, con insultos y maldiciones y amenazas de por medio, dice ni siquiera conocer a Jesús. Y cuando hablamos justamente de estos dos casos, independientemente del desenlace de cada uno de los dos casos anteriormente mencionados, me refiero al de Judas y Pedro respectivamente, me es inevitable pensar en cómo me siento identificado con cada uno de los dos casos, principalmente porque uno comete muchas veces el error de acercarse al Señor, pero no por un deseo ferviente de comenzar a vivir en carne propia lo que implica la transformación que el Espíritu Santo hace en aquel creyente que acepta el mensaje del Evangelio, que reconoce solo a través de la muerte de Cristo podemos ser justificados delante del Padre, lo cual, como lo dije anteriormente, está provisto desde antes de la fundación del mundo, pero que lejos de eso buscamos al Señor de manera egoísta, por un lado para que sea aquel genio de la lámpara que con una intervención divina nos saque del apuro, o que simplemente nos libere de las consecuencias de un pecado que no queremos dejar, que simplemente intervenga en nuestra vida para que una vez que hizo la intervención y una vez que lo
logró lo que tenía que hacer para poder dar solución a nuestra inquietud, a nuestra preocupación, digamos, bueno, listo, ya está, ahora no te necesito. Y cuántas veces también pretendemos fingir que somos seguidores del Señor Jesús, que somos exponentes de sus enseñanzas, que somos sus representantes, por decirlo de esa manera, en cada entorno en el que nos manejamos, pero que es algo que se ve ejemplificado solamente de la boca para afuera, o que muchas veces ni siquiera se hace, porque en realidad lo que buscamos, al igual que Judas, es una manera de poder sacar ventaja personal del hecho de autoproclamarnos cristianos, o lo que es peor, traicionaron la primera de cambio, es decir, cuando las papas queman, cuando la situación se vuelve insostenible, o cuando uno inevitablemente queda en evidencia de que tiene que dar declaración acerca de su fe, que tiene que demostrar en quién cree y por qué cree en quién cree. Uno termina haciendo lo mismo que hizo Pedro. No conozco a ese hombre. Entonces es necesario que tengamos que llegar a ese punto. Por esa misma razón es que el salmista dice: si oye su voz, no endurezca tu corazón. Pero por sobre todas las cosas, cuando pensamos en esa pregunta, ¿soy yo, Señor? Yo creo que para poder reflexionar y poder dimensionar lo que nos debe implicar a cada, la implicancia que debe tener para nosotros en el día a día, tanto la experiencia de Pedro como la experiencia de Judas, es dejar de preguntarnos, dejar de tomar esa frase a modo de pregunta y empezar a tomarla a modo de afirmación. Soy yo, Señor. Soy yo el que te traicionó. Soy yo el que te niega. Soy yo el que se acerca a vos con motivaciones egoístas para ver qué ventaja puedo sacar, para que cuando no me sea conveniente seguirte, o porque el hecho de seguirte vea amenazados intereses que tengan que ver con cuestiones que yo sé que me alejan de vos, pero no quiero dejar, entonces tome la decisión de negarte. Es necesario que tengamos que llegar a esta conclusión cuando sea demasiado tarde. No es algo que yo pueda responder, ni es algo que vos tampoco puedas responder. Eso tiene que ver con lo que hay en tu corazón, lo cual solamente el Señor conoce. Por eso te animo a que, motivado por estas dos experiencias, medites en esto. Por curioso que parezca, no hay una versión unánime que establezca cómo fue la muerte de Poncio Pilato. Un personaje que, si bien no es cristiano, o al menos la Biblia no da indicios acerca de eso, fue muy trascendental durante el proceso que derivó en la muerte de Jesús en la cruz. Y sobre esto quisiera abrir un paréntesis para mencionar de manera breve las diferentes teorías que hay sobre lo que pudo haber derivado en la muerte de Poncio Pilato. En primer lugar, se dice de que Pilato se convirtió al cristianismo y que fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa Etíope. Por el otro lado, dicen que Pilato al morir fue arrojado al río Tíber, uno de los relatos más difundidos dentro de determinadas comunidades cristianas, no solamente por cristianos, sino también de acuerdo a los escritos de Eusebio de Cesarea, es que Pilato, al no soportar el peso de la culpa por haber entregado a Jesús, se quitó la vida. Ahora bien, la versión más difundida a nivel oficial, por decirlo de esta manera, por parte del Imperio Romano, con respecto a lo que fue el deceso de Poncio Pilato, tuvo que ver con un hecho entre el año 36 y 37 después de Cristo, y tiene que ver con una masacre ocurrida en el monte Gezirim, a través del cual el ejército romano, bajo órdenes de Poncio Pilato, estableció una brutal represión contra un grupo de fariseos. Esto llegó a oídos del gobernador de Siria, Vitilio, el cual ordenó la destitución de Poncio Pilato, el quien a su vez fue enviado a Roma para comparecer ante el mismísimo emperador Calígula. Lo que se dice entre los romanos es que Calígula lo obligó a quitarse la vida a modo de pena capital. Dicho esto, no podemos dar un indicio acerca de qué pudo haber pasado concretamente con Poncio Pilato. Entonces nos vamos a centrar en lo que realmente pasó de acuerdo a lo que nos narra el relato bíblico. Dicho esto, entendemos que Poncio Pilato, al entrevistarse con Jesús, y que esto, dicho sea de paso, lo
muestran todos los evangelios es que Pilato no halló nada en Jesús que pueda ser digno de muerte. En otras palabras, no halló en Jesús nada de lo cual pueda ser acusado para que tenga que padecer la pena que terminó padeciendo. Y aquí hay un punto también en el que quisiera hacer un pequeño paréntesis, ya para centrarnos en la parte final de este podcast. Y es entender de que a Jesús no lo mataron los judíos, no lo mataron los romanos, no lo mató el ejército, el pueblo, etcétera, sino que él mismo se entregó. De hecho, sea de paso, mientras digo estas palabras, recuerdo un reel que vi en Instagram acerca de un dirigente judío diciendo que nosotros los cristianos somos unos estúpidos por creer en un hombre que murió hace 2000 años y que no tuvo el poder para poder salvarse a sí mismo, iba a pretender salvarnos a nosotros. Qué curioso que justamente quienes se burlaban de Cristo, quienes lo insultaban, decían exactamente lo mismo. No tuvo el poder para salvarse a otros, o mejor dicho, no tuvo el poder para salvarse a sí mismo. ¿Cómo pretende decir que nos va a salvar? ¿De qué nos va a salvar este hombre? Es por eso que necesitamos entender de que Jesús no fue asesinado. Jesús ofrendó su vida. Y eso es lo que marca no solamente la diferencia en cuanto al cumplimiento de las profecías, sino también que es lo que en sí ese acto dio la garantía de la gracia. Gracia que hoy podemos recibir. Gracia que no solamente nos declara justos delante del Padre mediante el sacrificio de Cristo, sino también es lo que le da un real sentido a nuestra vida. Por eso quisiera que nos detengamos en este detalle puntual. Cuando Pilato, después de que Jesús fue azotado, violentado, no perdamos de vista este detalle. Jesús pasó la noche entera del jueves prácticamente sin dormir. O sea, estuvo desde temprano del jueves con los preparativos para la cena. Se hizo la cena, se canta el himno, fueron al Getsemaní, en donde Jesús oró prácticamente toda la noche. Volviendo a la altura del torrente del Cedrón, es interceptado por Judas, quien viene con parte del pueblo, los dirigentes religiosos, los guardias del templo, es arrestado, es enjuiciado y es llevado justamente delante de Pilato y por consiguiente es llevado a la cruz. Ahora bien, en esas condiciones, con toda la angustia que le generó esa oración tan trascendental en el Getsemaní, con el cuerpo flagelado por los golpes, las heridas que le provocaba la corona de espinas, los azotes, aún así, y si bien los soldados lo habían hecho de forma burlona, al ponerle la capa color escarlata o color púrpura, darle una caña como cetro y la corona de espinas, Pilato lanza una frase que hasta el día de hoy sigue siendo sumamente trascendental. Dijo: aquí está el hombre. Qué curioso que hoy en día, estando tan en auge esta manera de querer redescubrir, entre muchas comillas, la masculinidad, llevándola para el camino del egocentrismo, la misoginia, vivir una vida hueca, frívola, totalmente despojada del propósito para el que fue creado el hombre, que es para proteger, para servir, para proveer, para ser cabeza del hogar. Y que lejos de eso, disfrazada de un falso estoicismo, tengamos una masculinidad que por un lado lleva a ese tipo de comportamiento y que por el otro quiere llevar a que el hombre sea cada vez más feminizado, cada vez más infantilizado, y que por eso como cristianos nos veamos en la necesidad, o más bien en la obligación, de marcar la diferencia al respecto. Pero ¿cómo marcamos la diferencia al respecto si no es con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de vida, con la manera en cómo nos comportemos en lo cotidiano? Y no es algo que yo lo tenga que decir acusando a tal o cual denominación, a tal o cual persona. No, es un autoanálisis que me hago yo, porque yo soy el primero en hacerme cargo de todo esto que digo, que necesitamos realmente volver a las bases expresadas en los consejos que el Señor nos dejó en su palabra, de cómo debe ser un hombre conforme al corazón de Dios, de cómo debe ser un hombre en toda la dimensión de la palabra, llevado justamente al punto que mencioné anteriormente, el propósito para el cual fue llamado. Que todo eso que representa un verdadero hombre se ejemplificó en la persona de Jesús. Por eso Pilato estaba totalmente acertado cuando dijo: aquí está el hombre que entendió realmente cuál era su propósito, el hombre que no dejó de ser Dios, pero que aún pudiendo tomar esa posición de Dios para vanagloriarse, para sin siquiera molestarse en chasquear los dedos, de destruir a todos aquellos que lo insultaban, que lo maltrataban, que querían humillarlo públicamente y salían ellos humillados, que sin embargo tomó la decisión que no cualquiera se atrevería a hacer hoy en día, y es precisamente la de vivir una vida de servicio, ser humillado hasta el punto de morir, y morir en la cruz. Pero ojo,
No estamos hablando de una humillación que nos lleve a su vez a romantizar de que como cristianos tenemos que ser unos peleles, unos pusilánimes, que nos dejemos insultar, que nos dejemos basurear, que nos dejemos golpear y que estemos así como un pollito mojado sin hacer nada. Como tampoco tenemos que rebajarnos al nivel que propone esta sociedad cada vez más violenta, cada vez más agresiva. No. Jesús no se quedaba callado, pero respondía con altura, con firmeza y sobre todo con la verdad. Entonces cuando Pilato dice, aquí está el hombre, qué triste es que la respuesta de un pueblo que no solamente presenció sus milagros, sino que se vio beneficiado por los mismos, les diga, no lo queremos, crucifícalo. Su rey voy a crucificar, que la respuesta de ellos diga, no tenemos más rey que el César. ¿Cuál es tu César? ¿Cuál es mi César? Sería la pregunta en este caso. No es algo que yo desde mi lugar pueda responder ni por vos. No es algo que tenga por qué responder por mí en este momento. Es algo que cada quien lo tendrá que meditar en su corazón. Pero realmente en estas horas tan solemnes, en donde si bien, como dije en un principio, no tiene que ver con el día en cuestión, no es porque justamente viernes o sábado hayan caído en la fecha exacta, no, en realidad, si vamos a los hechos, siempre se cambia el calendario en función de cómo está el turismo, entre otras cosas, pero necesitamos realmente tomar conciencia en estas horas en donde la gente está más proclive a ver tal vez una película acerca de la vida de Cristo sin siquiera ser cristianos, por ejemplo, para que el mensaje del Evangelio pueda ser predicado y deba ser predicado. No necesariamente pararnos en el medio de una plaza con un parlante, que bien se podría hacer, no hay nada de malo en eso, no hay nada de vergonzoso en eso, pero necesitamos que este mensaje que predicó el Señor Jesús, el verdadero ícono de masculinidad, el verdadero ejemplo de servicio, de humildad, de abnegación, nuestro Señor, nuestro Rey, se ha predicado no solamente en la manera en cómo nosotros podamos exponer en redes sociales o en cualquier otro ámbito lo que representa realmente Cristo para cada uno de nosotros, sino que eso también se va reflejado en nuestro diario vivir, en la manera en cómo convivimos con los demás, en todo ámbito, porque de eso, en definitiva se trata ser cristiano.